Buenas tardes, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a revisar la guía correspondiente a la semana del 6 al 10 de julio, que corresponde a funciones. Vamos a continuar con este tema. Si recordamos, la semana pasada estábamos viendo, introduciéndonos a las funciones mediante una máquina, en donde entraba un valor x y salía un valor y. Si nosotros introducimos el número 3, tengo que multiplicarlo por x, entonces 3 por 3 es 9, más 1 es 10. Entonces, cuando entra el 3, sale el número 10. En esta oportunidad vamos a representar las funciones de otra manera. Recuerden que ya vimos dos representaciones distintas, que era a través de un dibujo, de una máquina, eso es solamente un ejemplo, no es una representación formal. Una representación más formal, recuerden que era y es igual 3x más 1. Si no recuerdan, pueden ir al video anterior. Ahora vamos a ver otra representación, que es mediante un diagrama sagital. Esto se llama diagrama sagital. Si nosotros vemos acá, tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, en donde el conjunto A es similar a la entrada, porque si nosotros vemos en la entrada, el valor x puede tomar infinitos valores, entonces esos infinitos valores pertenecen al conjunto de entrada. En esta oportunidad, al conjunto de entrada le vamos a llamar conjunto de partida y al conjunto de salida, conjunto de llegada. Recuerden que para que sea una función, a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. ¿Qué significa ese numerito al lado del x? Eso se llama subíndice. Es un número que indica que esa x es distinta de esa x. Esa es x sub 1, x sub 2 y así sucesivamente. Eso es para demostrar que no todas las x pueden ser iguales, porque recuerden que podían ser todos los números y eso puede ser infinitamente hacia abajo. Para escribir de forma algebraica una función utilizamos esta notación, en donde la f significa función y esto significa que es una función del conjunto A hacia el conjunto B, tal como está acá. Indica que a cada elemento del conjunto A, que estos son los elementos, las x, le corresponde un único valor en el conjunto de llegada, que es el conjunto B. Si vamos a la página número 92 del texto, hay un ejemplo número 3, dice: representa la función f que relaciona los números enteros con su sucesor. Este ejemplo lo podemos representar de dos maneras distintas, mediante una tabla y mediante un diagrama. En la tabla podemos escribir los valores de x en la primera fila y los valores de y en la segunda fila. Entonces, como dice el ejemplo, dice que hay una función que asocia cada número entero con su sucesor. Entonces, primero vemos los números enteros, el número menos 2. ¿Qué significan esos tres puntos? Significa que los números enteros, como es un conjunto infinito, sí, continúa infinitamente hacia allá y hacia la derecha también. Entonces, si nos fijamos en el menos 2, el sucesor del menos 2 es el número que se encuentra a la derecha en la recta numérica, y ese sería el menos 1. Entonces estamos asociando al menos 2, los estamos asociando con su sucesor, que sería el menos 1. Al menos 1 también lo estamos asociando con su sucesor, que sería el 0, y así sucesivamente. También lo podemos representar mediante un diagrama. Recuerden que este se llama diagrama sagital, en donde el menos 2 está asociado con el menos 1, el menos 1 con el 0 con el 1 y el 1 con el 2. ¿Por qué? Porque estos elementos son los sucesores de estos elementos. Recuerden que la función, el ejemplo decía, una función que relacione los números enteros con sus sucesores. Otra forma de representar esta función, el mismo ejemplo que estamos viendo, es a través de una representación gráfica. Esto se hace utilizando el plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano es una intersección de dos rectas, una en sentido horizontal y otra en sentido vertical, donde los valores de x están representados sobre la recta horizontal y los valores de y sobre la recta vertical. Para representar un punto en el plano cartesiano, yo debo primero ir por el eje x y luego por el eje y. Recuerden que los puntos son de la forma x, y. Entonces, en este caso, como estamos hablando de la relación que existe entre un número natural y su sucesor, tendríamos que primero ver que las x representan ese número, era número entero. La x representa ese número entero y las y representan ese sucesor. Entonces, por ejemplo, recuerdan que en la tabla comenzamos con el menos 2, entonces por el eje horizontal x, yo voy hacia el menos 2, que está acá. Y me pregunto, ¿cuál es el sucesor del menos 2? Porque estamos relacionando cada número entero con su sucesor. El sucesor del menos 2 es el menos 1. Entonces yo tengo que hacer la intersección entre el menos 2, avanzo 1, 2, dos espacios a la izquierda y bajo 1. ¿Por qué? Porque ahí está la intersección, la relación entre el menos 2 y el menos 1. Y eso se escribiría de la siguiente forma como un par ordenado. Menos 2,
menos 1. Esa es la relación, porque esa representa el x y esa representa el y. Si vemos el menos 1, cuando el x vale menos 1, yo tengo que preguntarme cuál es su sucesor. Recuerden que estamos haciendo esa relación. Entonces, el sucesor de menos 1 es 0. Por lo tanto, yo avanzo por la recta del eje x, menos 1, y no subo ni bajo nada porque ahí está el valor 0 de y, que está representado por el origen. Después voy por la x, continúo con el siguiente número, que es el 0, ¿cierto? Entonces, el x0 ahí está. Y cuando x vale 0, y vale 1, porque el sucesor de 0 es 1. Si continúo con el eje x, voy al número 1. ¿Cuál es el sucesor del número 1? El número 2. Por lo tanto, hago esa intersección. Avanzo 1 y veo cuánto vale el y cuando el x vale 1. El y vale 2. Entonces ahí estaría la intersección. Continúo con el número 2. Avanzo por el eje x 2 espacios hasta el número 2. Y lo tengo que intersectar con el sucesor del número 2. Porque esa es la regla en este caso. El sucesor del número 2 es el 3. Entonces cuando x vale 2, y vale 3. Por tanto, avanzo por el 2 y lo intersecto con el número 3 que está acá. Por último, podemos representar esta función mediante una expresión algebraica. Una expresión algebraica pretende modelar de manera resumida toda la información que nos están pidiendo. En este caso, nos están pidiendo que relacionemos un número entero con su sucesor. Entonces, esta sería la expresión algebraica que modela esa situación. Acá les puse la tabla que vimos recientemente. El diagrama no, porque no es necesario en este caso, para que podamos entender de qué manera esta expresión algebraica modela la situación. Dice que y es igual a x más 1. ¿Por qué? Porque recuerden, como en la clase anterior vimos, que los valores de y son los valores de salida y los valores de x son los valores que entran. Entonces, acá tenemos los valores que entran, la entrada, ¿cierto? Que en esta ocasión le estamos llamando conjunto de partida. Entonces, todos estos elementos son los elementos del conjunto de partida. Si el conjunto de partida, el partida es el número menos 2, entonces dice que x vale menos 2. Cuando x vale menos 2, yo tengo que reemplazar acá. Y va a ocurrir lo siguiente. Voy a tener que y es igual a menos 2 más 1. Porque estoy reemplazando el valor de x por el menos 2. Entonces, menos 2 más 1 es menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando x vale menos 2, ¿se fijan? Entonces y vale menos 1. Tal como indica acá la tabla. Cuando x vale menos 2, y vale menos 1. Si hacemos lo mismo con otro valor para x, tomemos el menos 1. Entonces, yo quiero saber cuánto va a valer y cuando el x vale menos 1. Para eso, yo tomo ese valor y lo reemplazo acá. Menos 1 lo reemplazo en x. Entonces voy a tener menos 1 más 1. Por lo tanto, y va a ser igual a menos 1 más 1 es 0. Entonces, cuando x vale menos 1, ¿se fijan? Y vale 0. Eso es lo que me resultó acá. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando x vale menos 1, y vale 0. Recuerden que estamos relacionando los números enteros con su sucesor. Por lo tanto, comprobamos la información. ¿El 0 es el sucesor de menos 1? Sí. Si diera otro número, entonces estaríamos equivocados o la regla estaría mal. El siguiente valor para x. Ya tomamos el menos 2, el menos 1, vamos con el 0. Entonces, yo sé que el sucesor de 0 es 1, ¿cierto? Pero lo estamos comprobando mediante esta expresión algebraica que modela esa función. ¿Y cuál es esa función? Recuerden, la relación entre un número entero y su sucesor. Entonces debería dar 1. Si reemplazamos el valor de x, se fijan que acá está la fila de los x, por el número 0, reemplacemos. En vez de x voy a poner 0, más 1. Entonces, y va a ser igual a 0 más 1 es 1. Entonces, cuando x vale 0, y vale 1, tal como resultó acá, porque 1 es el sucesor de 0. Por último, continuamos con el número 1. Entonces, lo que hacemos es que x en esta ocasión vale 1. Por lo tanto, reemplazamos acá en la expresión algebraica. En vez de x voy a poner el 1. Y ese 1 siempre se mantiene, como ven. Entonces, y va a ser igual a 2. Cuando x vale 1, y vale 2. ¿Por qué? Porque 2 es el sucesor de 1. Entonces sí se estaría cumpliendo esa regla. Existe otro concepto también que es muy importante, que es el concepto de dominio y recorrido. Escribí dominio acá cerca del conjunto A
y recorrido acá cerca del conjunto B para que se entienda un poco. El dominio son todos los elementos del conjunto de partida. Recuerden que este es el conjunto de partida. Entonces, menos 1, 0, 1, 2. Estoy haciendo algo similar al ejemplo anterior que relacionaba los sucesores de los números naturales. Se fijan que el 0 es el sucesor de menos 1, el 1 es sucesor del 0 y así sucesivamente. Entonces, el dominio son todos los elementos del conjunto A. En este caso, los elementos del conjunto A son infinitos. ¿Por qué? Porque son los números enteros y los números enteros son infinitos, ya sea hacia la parte negativa como hacia la parte positiva. Pero yo no puedo escribirlos todos, así que solamente escribí esos 4 ejemplos para que se entienda. Y el recorrido corresponde a todas las imágenes. ¿Qué son las imágenes? Recuerden que son los números, los elementos que están acá, ¿cierto? Que están asociados con un elemento del conjunto de partida. Por ejemplo, el 0 es imagen del menos 1, el 1 es imagen del 0, el 2 es imagen del 1. Entonces las imágenes van a ser los sucesores de los números enteros correspondientes. Bueno, veamos el concepto de dominio recorrido mediante otro ejemplo. En la página número 93 del texto encontramos el ejemplo número 5, dice: el valor general de las entradas para una obra de teatro es de 4.500 pesos y la capacidad máxima del teatro es para 150 personas. ¿Cuál es el dominio y cuál es el recorrido de la función que modela la cantidad de asistentes y la recaudación de dinero? Esta es la expresión algebraica que modela la situación, donde Y representa la cantidad de dinero recaudado y X representa la cantidad de asistentes. Por ejemplo, ¿qué ocurre si asiste una sola persona? Como X representa la cantidad de asistentes, entonces reemplazamos X por 1. Y aquí, como hay una multiplicación, entonces sería 4.500 por 1. Entonces, Y sería igual a 4.500. Y eso efectivamente es la cantidad de dinero que se podría obtener si asiste una persona. Porque si asiste una sola persona, como la entrada por persona es 4.500 pesos, simplemente la cantidad total de dinero recaudado va a ser de 4.500 pesos. Si asisten 2 personas, entonces reemplazamos el X por 2. Recuerden, la cantidad de asistentes, lo reemplazamos por 2. Multiplicamos 4.500 por 2, serían 9.000 pesos. Entonces, Y sería igual a 9.000 pesos porque sería el total de dinero recaudado cuando asisten 2 personas. Como X es la cantidad de asistentes y dice que la capacidad máxima es de 150 personas, entonces X se va a encontrar entre 0 y 150. Esto quiere decir que pueden asistir desde 0 personas, porque puede que nadie vaya, hasta 150. Por eso dice que X es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque puede ser de 0 en adelante, pero hasta cierto límite. Y ahí dice X es menor o igual que 150, porque puede ser como máximo 150. Acá lo podemos ver representado mediante un diagrama sagital, en donde nosotros asociamos, acá está la cantidad de asistentes, ¿cierto? El conjunto A, y el conjunto B sería el dinero recaudado. Eso mediante esta expresión algebraica, donde Y representa el dinero recaudado en total y X la cantidad de asistentes. Entonces, si asiste una persona, eso va a estar únicamente asociado con el valor de 4.500, porque si asiste una persona, el dinero total recaudado sería 4.500 pesos. Si asisten 2 personas, sería 9.000 pesos. Y acá, si se fijan, tengo 1, 2, 3 puntos suspensivos, porque hay muchos números entre el 2 y el 150 que no lo puedo hacer, ¿cierto? Por un tema de espacio. Entonces voy a hacer 3 puntos suspensivos imaginándonos que ahí está el 3, 4, 5 hasta el 150. ¿Por qué llega hasta el 150? Como lo explicaba anteriormente, porque es la capacidad máxima de personas que pueden asistir a ese teatro. Es decir, debe tener 150 sillas. Entonces, si asisten 150 personas, que es el total, sería la cantidad de dinero recaudado 675.000 pesos. En este ejemplo podemos ver de mejor manera cuál es el dominio y el recorrido. Recordemos que el dominio son todos los valores que puede tomar la variable X. ¿Y qué valores puede tomar la variable X en este caso? Puede tomar el valor 1, 2, 3, sucesivamente así hasta llegar a 150. No puede ser más de 150 porque estamos hablando de este caso específico de un teatro con una capacidad para 150 personas. ¿Y qué valores va a tomar? ¿Qué valores puede tomar Y?
y puede tomar los valores desde 4.500 hasta 675.000. No puede ser más porque no pueden asistir más personas. Recuerden que es la cantidad de dinero recaudado en función de la cantidad de personas que asisten. Por lo tanto, el dominio, que se escribe así, eso está también en sus textos para que lo vean, dom f, se escribe así. El f va entre paréntesis, que significa la función. Entonces el dominio de la función va a ser igual. Abro ese paréntesis, que es un paréntesis de llave, y dentro de ese paréntesis de llave voy a intentar poner todos los elementos del conjunto A. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? La cantidad de asistentes, 1, 2, 3, hasta 150. Pero por asuntos de espacio no puedo escribirlos todos, así que solamente puse 0, 1, 2, puntos suspensivos, que ahí están todas las otras cantidades de personas que podrían asistir, hasta llegar a 150. Entonces, el dominio son todos los valores que puede tomar la variable x, que es la variable independiente. El dominio sería, en este caso, todos los números desde el 0 hasta el 150, porque es la cantidad de asistentes. Y el recorrido va a ser la cantidad de dinero recaudado. El recorrido es el conjunto de todas las imágenes. ¿Y cuáles son todas las imágenes? Las imágenes van desde 0 a 675.000 pesos, ¿cierto? Porque aquí iría 0, es decir, 0 dinero recaudado en caso de que vaya 0 personas, ¿cierto? De que asistan 0 personas. Entonces, los valores para I van a ser desde 0 hasta 675.000 pesos. Esos 675.000 pesos son en el caso de que vayan todos. Entonces acá las imágenes van desde el 0 a 675.000 pesos. Ese sería el recorrido de la función. En resumen, el dominio de una función serían todos los valores que la variable x puede tomar. Y el recorrido serían todas las imágenes de esos valores que toma la variable x. Recuerden revisar las páginas que están indicadas en el plan de trabajo remoto, en donde pueden ver también estos mismos ejemplos y pueden ver las definiciones más formales. Que esas definiciones formales resumen un poco todo el asunto. Los invito y los desafío a que puedan estudiar esto para que puedan entenderlo de buena manera y también pueden apoyarse en los videos. Recuerden que los videos están en YouTube, entonces pueden ir, retroceder, avanzar. Para consultas y entrega de material, recuerden que deben hacerlo al nuevo correo, que es el correo institucional. Ese correo lo adjunté en el video anterior, pero lo voy a hacer de nuevo. Acá abajo lo voy a poner el correo para que me envíen todas sus dudas y todo su material a ese correo. Nos vemos en otra ocasión.